Para el siguiente problema dice tenemos la reacción en fase líquida sigue una ley de velocidad elemental y se lleva a cabo isotérmicamente en un sistema de flujo. Las concentraciones de las corrientes de la alimentación A es de 4 molar y de B es de 3 molar antes de la mezcla. El flujo volumétrico para cada corriente es 7 decímetros cúbicos por minuto y la temperatura de entrada son 300 K. La corriente se mezcla de inmediato al entrar y hay disponibles dos reactores. Un CCTR de 300 que puede calentarse a 77 grados centígrados o enfriarse a 0. Y el otro es de 700, un PFR de 700 que funciona a 298 Kelvin, que no puede calentarse ni enfriarse. Tenemos K y tenemos la energía de activación K a 300 Kelvin y la energía de activación de 200 kilocalorías por mol. Ajá. Entonces, en este caso, no voy a resolver todo el problema, solamente a decir lo que les faltó para poder resolver el problema. Para empezar, en este caso nosotros tenemos que tenemos dos corrientes. Entonces, una de las corrientes que tenemos es una corriente en la cual estamos alimentando A y en otra estamos alimentando B. En otra estamos alimentando B. Entonces las dos corrientes se van a juntar y son las corrientes que van a entrar es la corriente que va a entrar al reactor. ¿Sí? Entonces esta es la corriente que entra al reactor. Pero aquí debemos de analizar esto. Entonces, para empezar tenemos que la concentración de A, esta sería la concentración de A, va a ser igual a 4 molar. Y la concentración de B va a ser igual a 3 molar. Ok. Entonces necesitamos la concentración, pero esa sería la concentración en esta corriente 1 y esta concentración en esta corriente 2. Necesitamos la concentración de A en esta corriente y la concentración de B en esta corriente 3 una vez de que ya se mezclaron. ¿Sí? Entonces sabemos que en este caso aquí tenemos un flujo volumétrico de 7 decímetros cúbicos por minuto, creo que son. Sí, por minuto. Y aquí tenemos un flujo, igual también tenemos un flujo volumétrico de 7 decímetros por minuto. Entonces, por lo tanto, sabemos que vamos a estar, podemos sumar estos flujos volumétricos, son iguales. Bueno, este sería de la corriente 1 y este sería de la corriente 2. Este sería de la corriente 1 y este sería de la corriente número 2. Entonces, a final de cuentas, los podemos sumar. B1 más B2 va a ser igual a 14 decímetros cúbicos por minuto. Eso sería el flujo volumétrico de esta corriente número 3. Entonces, por lo tanto, se va a incrementar el flujo volumétrico. Y al incrementarse el flujo volumétrico va a disminuir la concentración. ¿Por qué? Porque en este caso es como si estuviéramos haciendo una dilución. Tenemos una concentración inicial. Si la diluimos con otra corriente, pues obviamente va a cambiar la concentración. Entonces la concentración sabemos que la podemos calcular de la siguiente forma. Este CA0 es igual a flujo volumétrico por flujo molar. Para reactores continuos. Entonces, por lo tanto, lo que debemos de hacer es obtener FA0. FA0 no cambia. El mismo FA0 que voy a tener aquí es el mismo FA0 que voy a tener acá.
estos son iguales. Ajá. Y el mismo FB0 que voy a tener aquí en esta corriente es el mismo FB0 que voy a tener acá, ¿sí? Entonces estos son iguales, no van a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, puedo calcular aquí, puedo calcular no, está mal la fórmula. Aquí tengo FA0 es igual a CA0 por el flujo volumétrico. Ajá. Entonces, pues aquí ya podría obtener flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque esto va a estar en mol por metro por decímetro cúbico y eso va a estar en decímetro cúbico por minuto. Entonces se van decímetros cúbicos y me quedan mol por minuto, que serían unidades de FA0. Ajá. Entonces, por lo tanto, aquí ya tendría, podría calcular FA0 y con FA0 volver a calcular CA0 aquí ya diluido. Entonces, por lo tanto, yo tendría aquí como FA0 va a ser igual a CA0, que sería 4 mol por litro por el flujo volumétrico, que es de 7 litros por minuto. Entonces estos se eliminan y FA0 me quedaría como 28 mol por minuto. Ajá. Y FB0 me quedaría como, eso sería 3 molar, sería 3 por 7, sería igual a 21 mol por litro, o 21 molar. No, 21 nada más, perdón. 21 mol por litro. Ya no lo puedo hacer, es que lo voy a rayar. Este sería 21 mol por litro. Ajá. Entonces, ya como ya tengo aquí cuánto sería, podría calcular la nueva concentración. Entonces aquí despejo CA0, lo despejo para calcular nuevamente aquí. Va a ser igual a FA0 por el flujo volumétrico. En este caso FA0 pues ya sé que no cambia, va a ser de 28 y dividido entre el flujo volumétrico, pero aquí ya es el doble. En esta corriente es el doble, sería igual a 14. Entonces esto sería 2 molar. Si se dan cuenta, se diluyó aquí. De 4 molar pasó a 2 molar. Y en este punto, pues en este caso CB0 sería igual a 21 dividido entre de 7. Entonces aquí sería... No, entre de 14 también, perdón. No sé qué pasó. Entonces CB0 va a ser igual a 21 entre de 14. Sería igual a 1.5 molar. Entonces esto sería esto y esto. Entonces, si se dan cuenta, pues es como si se estuviera diluyendo a la mitad, ¿sí? Como se incrementa la cantidad, como se incrementa el volumen, disminuye la concentración. Si incrementamos el volumen 2 veces o el flujo molar 2 veces, se va a diluir la mitad. Si lo incrementamos 3 veces, se va a diluir 3 veces la concentración.
Ujú. Entonces, eso es lo que debieron haber calculado al principio. Ahora, lo que también sabemos es que la ecuación es A más B es igual con C. A más B es igual con C. Pero en este caso tenemos una reacción elemental porque pues lo estamos viendo en la constante. Es de segundo orden y la reacción también se comporta como una reacción de segundo orden. Entonces, en este caso, pues tendríamos que la rapidez de reacción va a ser igual a K CA por CB. Entonces, esa sería la rapidez. No voy a poner que el balance general molar porque puede ser para un reactor CCTR o para un reactor PFR. Entonces, aquí tendríamos la rapidez, aquí tendríamos la estequiometría. Y la estequiometría, pues tendríamos para CA sería igual a CA0 1 menos X. Pero para CB, la estequiometría sería igual a CB0 teta B por X. Entonces la rapidez de reacción va a ser igual a K por CA. Aquí en este caso este término sí existe. ¿Por qué? Porque teta B va a ser igual a la concentración, a la cantidad de B que estemos ingresando, en este caso sería CB0, entre de C a 0. Y CB0 ya sabemos que es 1.5 y CA0 es igual con 2. Entonces esto es 0.75. Sí, incluso si no hubieran calculado lo de la dilución iba a terminar igual porque sería 3 entre 4. Sería 0.75. Entonces sería igual. Entonces esto sería igual a CA0, perdón, CA0 1 menos X por CA0 0.75 o 3 cuartos menos X. Entonces sería igual a menos RA, sería igual a K por CA0 al cuadrado 1 menos X por 3 cuartos menos X. Y esa sería la rapidez de reacción que tendrían que utilizar en los balances generales molares, tanto la de la reacción, tanto del reactor CCTR como para el reactor PFR. Entonces, pues de tarea sería resolver este problema que no resolvieron en el examen.